buenas noches a todos. Yo soy Douglas Córdoba, estudiante del sexto año, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la respuesta sistémica a la lesión, también conocida como metabolismo quirúrgico. Así que antes de empezar, me gustaría que me respondieran que si ya llevaron cirugía o si no, como qué idea tienen acerca del metabolismo quirúrgico, qué creen que sea el metabolismo quirúrgico. Aquí sí quisiera dar un momento para leer sus respuestas. Aunque no sea una definición muy técnica, solamente para conocer como la idea con la que venimos aquí. O si quieren también pueden abrir micrófono. Bueno, entonces, como no hay respuesta, vamos a ver. Aquí tenemos la manera como el cuerpo reacciona ante el estrés de la lesión a los tejidos causados por una cirugía, la reacción del cuerpo a la invasión del organismo por la cirugía, los cambios fisiológicos que ocurren debido a un procedimiento quirúrgico, el conjunto de procesos metabólicos que tienen como objetivo la adaptación a la lesión de un proceso quirúrgico. Bien, eh, todas estas definiciones están bien y a la vez no, porque mientras estaba preparando este tema, algo en lo que quiero hacer especial reparo es en el nombre. Por ejemplo, es usualmente conocido, así como lo han descrito, como los cambios que ocurren en respuesta a un proceso quirúrgico, los cambios fisiológicos. Sin embargo, sabemos que el metabolismo como tal tiene que ver, está relacionado con los procesos a través de los cuales se produce energía en el cuerpo, los procesos a través de los cuales los compuestos químicos cambian de un estado a otro, las vías moleculares que siguen y todo eso. Entonces, a lo que vamos, a los cambios producidos en respuesta a la cirugía o al estrés o al trauma, se le conocía originalmente como respuesta metabólica a la cirugía, término que existe desde 1957. Sin embargo, nos vamos a encontrar, bueno, antes de seguir con lo de la progresión del nombre, poco después, en 1959, este cirujano Francis Moore, del que les van a hablar o les hablaron en cirugía, dividió esa respuesta metabólica a la lesión en 4 etapas, que son etapas o fases, una fase aguda o catabólica, una fase de regresión o de supresión de la influencia hormonal, una fase anabólica, una fase de almacenamiento de grasa. Esto como eh, así se estableció desde entonces y aún nos lo siguen compartiendo así. Entonces, ahora vamos a que realmente es una respuesta metabólica, o es correcto llamarla una respuesta metabólica, o sería más que nada una lesión sistémica. Y es que posteriormente también se han identificado que esta respuesta, estos cambios no ocurren o no tienen que ver únicamente con el metabolismo, sino que se han identificado 4 tipos de respuesta que son biológica, de fase aguda, inmunitaria y neuroendocrina. Y de ellas nos vamos a enfocar principalmente en la inmunitaria y en la neuroendocrina porque son las principales y en ellas se engloban a las 2 anteriores y son las que hace referencia el libro de texto. Entonces, vamos a que como es una respuesta sistémica a la lesión, eh, esta no es debida a una infección, sino más que nada a un intento del organismo, del cuerpo, por mantener la homeostasis ante una situación de estrés. Entonces, para mantener la homeostasis, como ya vimos, manifiesta 2 tipos principales de respuesta, en donde
En algunos casos, estas respuestas pueden ser descontroladas, pueden ser exageradas y llevar a complicaciones o a una falta de la regulación que aparecen no solamente en los procesos quirúrgicos, sino en muchas otras enfermedades sistémicas, inflamatorias, inmunitarias, como la sepsis, que se conoce como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y en él, pues debido al intento del cuerpo por mantener su homeostasis, eh, se producen diversos fenómenos inmunitarios, neuroendocrinos, que van a llevar a una inestabilidad térmica donde podemos encontrar la temperatura mayor o igual a 38 grados o menor o igual a 36, una frecuencia cardíaca taquicárdica arriba de 90 latidos por minuto, taquipnea también arriba de 20 respiraciones por minuto, o una presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial menor o igual a 32 milímetros de mercurio, o paciente con respiración mecánica, y una leucocitosis arriba de 12.000 células sobre microlitro o leucopenia abajo de 4.000 células sobre microlitro, o un índice, un porcentaje mayor o igual al 10% de formas en banda, de formas inmaduras de los neutrófilos. Ahora, empezando con los tipos de respuesta, bueno, tenemos la respuesta inmunitaria. Aquí, el estímulo, la lesión, la agresión, va a activar el sistema inmunitario innato para producir una respuesta inflamatoria sistémica en un intento por limitar el daño y restablecer la homeostasis, es decir, ante una lesión, como si fuera, digamos, una herida, por ponerlo como escala. Ante una lesión, el sistema inmunitario va a intentar contener ese estímulo y tratar de activar una serie de mecanismos para mantener siempre su homeostasis. Y aquí vamos a observar que básicamente tiene dos componentes, una respuesta proinflamatoria aguda y una respuesta inflamatoria aguda. Y en este gráfico de la derecha podemos observar en la parte de arriba de este triángulo del CIRS representa el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y el CARS al síndrome de respuesta antiinflamatoria contrarreguladora, que son estos dos extremos, estos dos mecanismos. Entonces, la recuperación o la evolución del paciente sometido a un procedimiento quirúrgico va a depender de la relación entre estos dos procedimientos, donde podemos observar aquí en el eje horizontal la temporalidad, que si la respuesta inflamatoria sistémica es muy superior durante las primeras horas, va a llevar al paciente a una falla multiorgánica y pues culmina con la muerte del mismo. En cambio, si al principio, bueno, siempre al principio la primera fase va a ser inflamatoria, proinflamatoria. Entonces, si al principio esta primera fase proinflamatoria, bueno, evoluciona y como podemos ver también va siendo modulada negativamente hasta llegar a la normalidad, pero también tenemos que el CARS, la respuesta contrarreguladora, es mucho mayor y lleva al paciente a un estado inmunitario menor al que se encontraba originalmente, pues igual puede provocarle una inmunodepresión y llevarlo a una falla multiorgánica. Entonces, la respuesta normal debería encontrarse, debe estar siendo representada por esta flecha roja, donde vemos que la respuesta inflamatoria sistémica no es muy elevada y de igual forma la respuesta contrarreguladora tampoco es muy grave como para provocar la inmunosupresión. Entonces, de esta manera el paciente evoluciona, llega a recuperarse. ¿Y de qué va a depender el grado de respuesta de cada uno de estos mecanismos? De la intensidad de la lesión o de la gravedad del trauma. Ahora, ¿cómo es que el sistema inmunitario reacciona ante una lesión? O sea, el sistema inmunitario es bien sabido por todos que nos protege contra microorganismos, contra virus, bacterias, parásitos y cualquier tipo de toxinas que puedan encontrarse en nuestro cuerpo.
y principalmente porque esos microorganismos presentan patrones de reconocimiento molecular, o las toxinas también pueden presentar, como por decirlo así, antígenos, y se unen a receptores que los reconocen y se activa la respuesta inmunitaria. Esos son los que conocemos como PAMP. En el caso de la lesión, también existen unos patrones moleculares relacionados con la lesión que son productos celulares, restos celulares, productos de la degradación, de la destrucción de las células, que pueden ser reconocidos por otros receptores y de esta manera activar el sistema inmunitario. Algunos ejemplos los tenemos aquí. Tenemos el grupo de proteínas de alta movilidad B1, las proteínas del golpe de calor, proteínas S100, DNA mitocondrial y péptidos mitocondriales, interleucina 1A, hialuronano y glucano. Estas moléculas, algunas son intracelulares, otras, como podemos ver, corresponden a la mitocondria, otras pertenecen a la matriz extracelular y otras funcionan como citocinas. También cada una tiene su receptor. Entonces, normalmente estos patrones moleculares no deberían encontrarse circulando por el organismo a menos que exista una agresión. Y de esta manera, al existir la agresión, son expulsados de las células, de las estructuras en las que se encuentran, y reconocidos por esos receptores para posteriormente activar esa respuesta inmunitaria. Bueno, luego pasamos a la respuesta neuroendocrina, la segunda principal de las que vamos a hablar esta noche. Aquí, ¿qué tiene que ver o cómo es que el sistema nervioso se entera de lo que ocurre, de las lesiones que eh, afectan al organismo? El sistema nervioso recibe esta información a través de mediadores solubles y de proyecciones neurales directas que transmiten esa información al cerebro. ¿Y esto qué significa? Que estos mediadores solubles pueden ser citocinas, o esa misma información puede llegar vía neuronal a través de axones. Y ya vamos a ver cómo estas son las vías a través de las cuales puede llegar la información. Los patrones de reconocimiento, patrones moleculares relacionados a la lesión o las citocinas pueden llegar a través de las fenestraciones del endotelio de los órganos circunventriculares, llegar a la circulación en el sistema nervioso. Pueden existir fugas de la barrera hematoencefálica, como en el caso de los traumas craneoencefálicos, donde debido a la inflamación de la barrera hematoencefálica, esta se vuelve más permeable y permite el paso de sustancias. También a través de los receptores de células endoteliales puede ser que estos patrones se unan a los receptores y sean a los receptores de las células endoteliales, y sean las células endoteliales las que produzcan los mensajeros, por decirlo así, las moléculas, las citocinas, que van a llegar al sistema nervioso a transmitir la información, y las fibras nerviosas aferentes, que principalmente son las del nervio vago, a través de las estructuras que inervan. Y estas fibras aferentes, además de llegar al encéfalo, pueden desviarse al hipotálamo y al tronco del encéfalo para producir como un reflejo contrarregulador. Y es que en los sitios en donde hay inervación por parte del nervio vago, eh, pues sabemos que libera acetilcolina. Entonces, esta acetilcolina también tiene efectos en los linfocitos, en los órganos del sistema inmunológico, para producir cierto grado de inmunosupresión y de esta manera controlar un poco la respuesta inflamatoria. Ahora bien, aquí podemos ver ilustrado ese circuito, donde aquí tenemos la lesión que produce las citocinas que van a hacer efecto en diferentes órganos, en diferentes células, diferentes estructuras. Aquí en esta imagen, esas citocinas viajan, esa información viaja a través de las fibras aferentes del vago y llega al tronco del encéfalo. Entonces, en el tronco del encéfalo se activa el sistema nervioso simpático a través de la rama simpática y parasimpática del vago, que libera la acetilcolina y actúa en el lugar de la lesión, como les comentaba. Y también vemos la activación del eje
hipotálamo, hipófisis suprarrenales. Entonces, pasamos de esto y vemos que las dos principales vías neuroendocrinas que orquestan esta respuesta son esas dos, el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales y el sistema nervioso simpático. Y aquí tenemos como un resumen de todo eso y la manera en la que actúan. De este lado tenemos la respuesta inflamatoria de la que hablábamos antes, donde existe un aumento de las citocinas. Otros mediadores que participan en la inflamación son los eicosanoides, las proteínas de fase agudas y especies reactivas del oxígeno. Todas ellas van a producir sus efectos para tratar de controlar la respuesta inmunitaria. Primeramente, la respuesta inflamatoria y luego, esto como de manera aguda. Luego, vemos de este lado la respuesta neuroendocrina representada por el sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. Aquí, las principales acciones de ambos mecanismos de la respuesta inmunitaria van a ser a nivel de pues, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. Primeramente primeramente se produce un aumento de la secreción, la producción, secreción y liberación de la adrenocorticotropina, la hormona liberadora de adrenocorticotropina. Esta va a actuar sobre la hipófisis para producir la adrenocorticotropina y esta va a actuar a nivel de la glándula suprarrenal para estimular la producción de cortisol y de aldosterona. Entonces, el cortisol pues es conocido como la hormona del estrés y entre las principales acciones que va a llegar a provocar es como un estado de hiperglucemia. El cortisol es una hormona principalmente catabólica, entonces va a facilitar la movilización de los depósitos de las macromoléculas, como son la glucosa, las proteínas y los lípidos de los diferentes órganos, como son el hígado, el tejido adiposo y el músculo. En el hígado, donde se almacena el glucógeno, el cortisol va a estimular la glucólisis, la glucogenólisis y la gluconeogenia, a fin de liberar la glucosa que se encuentra almacenada y tenerla disponible. Luego, ya vamos a dar seguimiento a lo de la glucosa. Luego en los músculos también el efecto es una estimulación de la proteólisis, donde a partir de los músculos las proteínas son degradadas a aminoácidos y estos aminoácidos van a ser utilizados para sintetizar también glucosa. Igualmente en el tejido adiposo, a través de la beta-oxidación, los ácidos grasos van a pasar a ser precursores de la glucosa. Entonces todo esto nos va a provocar un aumento de la concentración de glucosa, un estado de hiperglucemia. Y debido a que todo este mecanismo es como muy, carece de regulación, es como muy exagerado, también existe un estado relativo de resistencia a la insulina, donde a pesar de que la insulina se libere, no va a poder ejercer la acción para disminuir esta hiperglucemia. Ahora, ¿para qué necesitamos tanta glucosa? ¿Para qué necesitamos la movilización de todas estas macromoléculas y su conversión en glucosa? Pues para tener un sustrato. Vamos a movilizar sustratos al sitio de lesión y de esta manera es como se trata de, pues eso, de el sitio donde se sufrió la lesión cuente con los sustratos, con la energía, con el oxígeno necesarios para poder recuperarse. Entonces, ¿qué otra cosa ocurre en el sitio de la lesión? Debido al estado de hipercatabolismo, otros efectos son que el oxígeno
necesario, el oxígeno requerido para llevar a cabo todas estas reacciones sea insuficiente, o simplemente, aunque sea suficiente, vamos a pasar de la realización de una glucólisis aerobia a una glucólisis anaerobia, en donde se va a producir un aumento del lactato. Y bueno, luego tenemos las catecolaminas, el efecto de las catecolaminas, que también va a ser bastante similar al del cortisol, en donde la respuesta básicamente va a tener una tendencia a un estado catabólico y, perdón, una tendencia a un estado hipercatabólico, y al mismo tiempo va a producir un aumento de la presión arterial, un aumento del flujo sanguíneo, una redistribución del flujo sanguíneo donde este se va a ver limitado de los lugares en donde no sea indispensable para favorecer la circulación en donde se necesite, y siempre algunos de los efectos compartidos con el cortisol, como son el aumento de la glucólisis y entre otros. Entonces ahora, una vez, bueno, también la movilización del tejido adiposo va a provocar un aumento de los ácidos grasos que van a culminar luego de su metabolismo en la formación de cetonas, que como en este caso la glucosa está siendo redistribuida para contar con los sustratos necesarios para la reparación de la lesión, el corazón y el encéfalo van a pasar a la utilización de cetonas. Ahora, si recordamos las fases que estudiábamos de Francis Moore, de la catabólica, la supresión hormonal, la anabólica, y la de ganancia de grasa, podemos relacionarlo de la manera siguiente, donde en respuesta a la lesión inicial de manera aguda, de manera primaria, nos encontramos con un estado hipercatabólico, donde va a existir ese aumento en la secreción de hormonas catabólicas, de adrenocorticotropina, de catecolaminas, de cortisol, que van a llevar a el aumento de la presión arterial, una mayor liberación, perdón, olvidé mencionar a la aldosterona también, liberada en respuesta a la adrenocorticotropina. Sabemos que la aldosterona está encargada, regula la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Entonces, en caso de que la aldosterona liberada no sea suficiente, nos vamos a encontrar con que el paciente en esta fase donde de desregulación puede experimentar una mayor pérdida de sodio, de cloruro de sodio y agua por vía renal, y una hiperpotasemia. Entonces, siempre en esa fase catabólica, a manera de contar con los sustratos necesarios para reparar la lesión o actuar en el sitio de la lesión, se va a dar esa liberación de hormonas. Sin embargo, posteriormente, esta estimulación neuroendocrina va a verse poco a poco, va a verse suprimida de manera gradual. Al mismo tiempo, como sabrán, otro efecto de los glucocorticoides es la modulación inmunitaria. Entonces, esta misma vía neuroendocrina va a permitir una modulación de la respuesta inmunitaria que revisamos al principio, en donde si al principio existía una tendencia a una reacción inflamatoria, este mismo efecto de los glucocorticoides, a medida va pasando el tiempo, va a ayudar a controlar esta respuesta inflamatoria, inhibiendo la síntesis y la función de las células inflamatorias y estimulando la de los antiinflamatorios. Entonces, vamos a pasar
a la fase de supresión hormonal, donde los niveles de las hormonas van a empezar a bajar, el estado hipercatabólico también va a empezar a disminuir, las concentraciones de sodio y potasio, si se vieron modificadas por la respuesta hipercatabólica, también van a empezar a normalizarse, y esto se va a dar principalmente entre el cuarto y el octavo día. La fase aguda ocurre entre el primer día, esta fase entre el cuarto y el octavo día. Luego pasamos a la fase anabólica, donde ya está suprimido este efecto hipercatabólico totalmente, y entonces los tejidos comienzan a reconstruirse, por decirlo así. Eh, ya las concentraciones de hormonas son normales, el sodio y el potasio, si se estaban normalizando, ya también son normales, el estado de hiperglucemia ha acabado, y pues así. Y luego, en cuanto a la fase de recuperación de grasa, pues únicamente, bueno, básicamente consiste en una continuación de esta fase anabólica, donde el cuerpo va a seguir ganando peso, va a seguir reconstruyendo tejido, y debido al estado en que se encontraba, eh, debido al cambio del estado, pues puede incluso ganar un poco más de peso del que tenía antes. Esto va a ocurrir aproximadamente a las 2 semanas y puede durar hasta las 4 o 6 semanas. Y bueno, la verdad es que como este tema del metabolismo quirúrgico realmente es bastante amplio. Esta parte básicamente es la respuesta sistémica, la respuesta metabólica a la lesión, y la parte propiamente del metabolismo quirúrgico correspondería al apoyo metabólico del paciente quirúrgico, que eso tal vez podría ser otro tema porque es bastante extenso. Y pues eso era lo que les traía. Ha sido algo corto, solamente quería compartirles también algunas iniciativas de nuestros compañeros que también están apoyando. Esta página pueden seguirla en las diferentes redes sociales. Ellos comparten frecuentemente material educativo, videos e información. Y esta otra también, Medical Life, donde de igual forma comparten contenido diariamente bastante útil, que les puede ser de bastante interés para seguir repasando, incluso al encontrarse en sus redes sociales.